Un saludo de paz y bien. Qué bueno que nos encontremos nuevamente en este recorrido por la Evangelii Gaudium. En el encuentro pasado estuvimos acercándonos a este documento desde la alegría del Evangelio. En el marco de esto, hoy quiero compartir contigo la invitación que el Papa nos hace sobre una pastoral en clave de conversión. Así titula, podemos decir, esta reflexión de hoy: la pastoral en clave de conversión. El Papa Francisco anima a las comunidades cristianas a poner los medios necesarios para avanzar en un camino de una conversión pastoral, una pastoral misionera, porque dice: no se pueden dejar las cosas como están, en el numeral 25 del documento. Y el documento va a girar en torno a eso, porque es una invitación que nos hace el Papa Francisco a reinventarnos la pastoral. Dice: al tratarse de conversión, dice el Papa, es por tanto necesario pasar de una situación a otra, y eso ha de hacerse desde un examen profundo, un examen de conciencia de la misma Iglesia. Un examen de conciencia que pase por el corazón de todos, por la mentalidad de todos, que nos lleve a descubrir dónde estamos y cuál es realmente la ruta que debemos recorrer. La pastoral en clave de misión implica abandonar el cómodo criterio pastoral de aquello que decimos: siempre se ha hecho así, aquí siempre se ha hecho así. Es una cosa que inclusive los mismos sacerdotes, pastores, podemos caer en eso. Lo dicen los laicos comprometidos en la tarea apostólica, en la parroquia o en ciertos movimientos o grupos. Aquí siempre se ha hecho así. ¿Cómo nos da miedo cambiar? Y por eso este documento lo que quiere es eso, nos lleva a movernos, a ser creativos, a innovar. Dice el Papa: la Iglesia debe profundizar en la conciencia de sí misma, debe meditar sobre el misterio que le es propio. De esta iluminada y operante conciencia, dice el Santo Padre, brota un espontáneo deseo de comparar la imagen ideal de la Iglesia y el rostro real que hoy la Iglesia presenta. Brota, por lo tanto, un anhelo generoso y casi impaciente de renovación, hacer nuevas las cosas. Una renovación que decididamente hay que mirarla colocando nuestra mirada en Cristo, porque realmente Él es el modelo. Él es el modelo, no hay otro modelo, no hay otro espejo sino ese. Y en el numeral 26 de este documento Él dice eso. ¿Y qué vemos en Cristo? ¿Cuál es el modelo? Un Cristo predicador, un Cristo incansable, un Cristo que se acerca, un Cristo en el cual caben todos: niños, mujeres, los fariseos, los gobernantes de la época, la gente del común. Yo creo que el Papa nos está invitando con esto a detenernos más en Jesús. Sí, fundamentalmente es esto: es mirar a Cristo como modelo de nuestras vidas, de nuestro hacer y del quehacer de la Iglesia hoy. Se trata de una conversión que nos ha de llevar a un objetivo claro: situar a la Iglesia en un estado permanente de misión. Esa es la conversión, una Iglesia en permanente estado de misión, es decir, constante estado de salida. Dice el Papa, y miren el sueño que tiene el Papa: sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y todas las estructuras se conviertan en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación, porque a veces caemos en guardar la Iglesia, cuidar las cosas, y nos preocupa que hoy seamos menos, nos preocupan ciertas cosas que son arandelas y no son esenciales en la vida de nuestra Iglesia, en la vida nuestra. Y por eso el Papa dice que esta conversión necesita un cambio de costumbres, un cambio del lenguaje más aterrizado, un lenguaje
que utilice la palabra que habla el hombre y no estilizado. Un nuevo estilo, y dice un cambio de las estructuras. Una de esas estructuras de la pastoral es la parroquia. La parroquia no es una estructura caduca, dice el Santo Padre. No está pasada de moda, no. Precisamente porque tiene una gran plasticidad, puede tomar formas muy diversas que requieren la docilidad y la creatividad misionera del pastor y también de la comunidad. No hay una parroquia igual a otra, pero la parroquia se va insertando en las realidades del hombre y va haciendo eso como espacio de encuentro de los demás. Eso es la parroquia. Es necesario que realmente la parroquia esté en contacto con los hogares y con la vida del pueblo. Y dice él, y que no se convierta en una estructura separada de la gente o en un grupo de selectos que se miran a sí mismos. Es decir, los mismos con las mismas. Un grupo de élite, un grupo muy cerrado. No, la parroquia debe estar en el centro de una comunidad. La conversión de la parroquia consiste entonces en ser cercana a sus fieles, ser espacio de encuentro, de comunión entre las familias que de ella participan. Eso es fundamentalmente la parroquia, no es una estructura cerrada donde solo entran los mejores. La casa debe ser la casa donde todos caben y no la casa de unos cuantos. El Papa tiene razón, pues para muchos hoy la percepción que tienen es que la parroquia es una casa prestadora de servicios. La ven como simplemente un lugar de culto, donde la gente va y paga algo y tiene derecho porque pagó. Qué tristeza eso, qué tristeza. Y en cambio, no, la parroquia no está llamada a ser una oficina más. La parroquia es la casa de todos. Está llamada a convertirse en espacio de comunión, de formación de fe y de caridad fraterna. En la experiencia mía, eso ha sido la parroquia para mí desde mi juventud, que me salvó. Fue esa vida comunitaria de la cual mis padres y yo participábamos. Por eso creo, y el Papa cree, en la fuerza que tiene la parroquia. La parroquia es ámbito de la escucha de la palabra, claro, de la palabra del Señor. Es también ámbito de la formación en la fe, donde se vivan procesos de formación, donde los niños, los jóvenes y hasta los adultos podamos ir creciendo en el conocimiento del Señor. Es espacio de diálogo, es espacio para la amistad, para la alegría, el espacio del anuncio, de la caridad fraterna, espacio de la solidaridad. Así, esa frase famosa, no frase, más bien la escena que nos narra Hechos 2:42 y siguiente, de la primera comunidad de cristianos, debe vivirse, debe concretarse allí, en la parroquia, ámbito especial, adecuado para vivir la fe. La parroquia es una comunidad de comunidades, dice el Papa. Es santuario donde los sedientos van a beber para seguir caminando, y es también centro constante de envío misionero. De la parroquia han de nacer las personas que quieran ir a evangelizar. Es una iglesia en salida, una parroquia en salida. Qué bonito construir parroquias misioneras. Otras instituciones eclesiales, otras instituciones o comunidades de base, pequeñas comunidades como las quisiéramos llamar, o congregaciones, asociaciones, movimientos, también son una riqueza de la iglesia. Son una riqueza porque es el Espíritu quien suscita esos diversos dones y carismas. Pero ellas deben encontrar en el ámbito parroquial su puesto, a enriquecer la parroquia. Esta integración evitará que se quede solo, estas comunidades o movimientos se queden solo con una parte del evangelio, encerrados en su carisma, en sus proyectos, y en vez de eso, que enriquezcan la iglesia para que no se conviertan, como dice el Papa, en nómadas sin raíces, andando de un lugar a otro, pero
Por eso deben insertarse en la vida de una parroquia. El Papa hace un llamado a la comunión eclesial. Esta es una de las conversiones que hay que dar. La conversión pasa por aquí, la comunión eclesial. No es crear iglesias paralelas ni grupos aislados, sino todos insertados en las iglesias parroquiales y en comunión también con la iglesia parroquial, con la iglesia particular, es decir, la diócesis o arquidiócesis o vicarías. La otra estructura es esa, es la iglesia particular, lo que llamamos diócesis. En orden a que este impulso misionero sea cada vez más intenso, generoso y fecundo, dice el Papa, exhorto también a cada iglesia particular a entrar en un proceso decidido de discernimiento, purificación y reforma de la iglesia. Y por eso cada diócesis debe tener su plan de evangelización, sus proyectos, no llevar a cabo su tarea evangelizadora como sea y a su manera. Y de ahí que esto implica que todos los obispos, en sintonía con esta llamada que está haciendo el Santo Padre, vayamos transformando el rostro de la iglesia para identificarnos más fielmente a ese modelo, a ese espejo de la misión que es Jesucristo. La reforma de estructuras que exige la conversión pastoral solo puede entenderse en este sentido: procurar que todas ellas se vuelvan misioneras. Todo debe llevarnos a eso, a evangelizar. Que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva, más abierta, donde todos quepan, donde se llegue hasta el último, donde a todos, sobre todo los más alejados, y que coloque a los agentes pastorales en constante actitud de salida y que favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad. Qué bonito eso, dice el Papa en el numeral 27. Jesús convoca a todos a su amistad. ¿Y cómo los convoca? ¿Cómo convoca a los más alejados? A través de los que estamos ya cercanos, sacerdotes y laicos, vinculados de una manera u otra a nuestras realidades eclesiales. Por eso decimos, somos discípulos misioneros, no las dos cosas por separado, porque el discípulo necesariamente es misionero. Dice también el Santo Padre: invito a todos a ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos para evangelizar de las propias comunidades. Definitivamente el Papa quiere una revolución de la acción pastoral, una conversión de la tarea evangelizadora en la iglesia. Y allí no solamente los pastores estamos llamados a realizarla, no podemos solos. Se necesita que todas las comunidades, congregaciones, hombres, mujeres, jóvenes, niños, todos aportemos en esto y que seamos audaces, como dice él, es decir, atrevidos, intrépidos, buscar nuevas formas, nuevos lenguajes para llegar a todos. Así, el Papa promueve una iglesia en salida, es decir, una iglesia que no se ponga límites ni prejuicios en ese afán de comunicar la buena nueva de Jesucristo. En suma, hace falta pasar de una pastoral de conservación a una pastoral definitivamente misionera. Esa es la conversión. De una pastoral de conservación a una pastoral definitivamente misionera. ¿Qué te parece este sueño del Papa Francisco? ¿Consideras que la conciencia misionera de nuestras parroquias necesita una conversión pastoral? Dios te bendiga.